Pongámonos de pie, hermanos, para leer la santa palabra de nuestro Señor. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes el siguiente y así sucesivamente. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 20. ¿Estamos listos? ¿Ya lo tenemos? Comencemos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues y apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahora leamos todos juntos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esto es la palabra de Dios. Amén. Invitamos a nuestro pastor. Siempre agradecidos al Señor porque tenemos cada semana la palabra del Señor y lo podemos estudiar juntos. Y como ustedes saben, estamos celebrando el mes de la Biblia y estamos en el tercer tema del mes de la Biblia y hemos estado hablando de otras partes de la palabra del Señor. Los pasajes que leemos son solamente referencias al principio, porque este tipo de sermones son sermones cronológicos que enfocan el tema desde el punto de vista histórico. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las buenas noticias, desde las buenas noticias hasta la fundación de la iglesia en este mes de la celebración del mes de la Biblia. Y gracias por la lectura bíblica. Desde la línea de Abraham, de Isaac y de Jacob y David, nace en Belén el Mesías prometido, o sea, el Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo anuncia y le bautiza, y el Señor inicia su ministerio. El Señor Jesucristo enseña acerca del nuevo nacimiento, que deben reconocerse pecadores aquellos que quieren entrar al reino de Dios. Enseña a orar, que deben buscarle primeramente a Él, porque Él es Dios, y el mandamiento de amor a Dios es importante, como al prójimo también. Habla del futuro, de su segunda venida, que el Espíritu Santo es el que convence al pecador e instituye la cena del Señor, y el Señor es crucificado y resucita y envía a sus discípulos a anunciar las buenas noticias de su venida. En el Pentecostés llega el Espíritu Santo y se inicia la iglesia, que está compuesta
por aquellos que creen en el Señor. El Señor Jesucristo nace, crece y en su edad adulta se bautiza. Por Juan el Bautista inicia su ministerio. Es sacrificado en la cruz, sepultado, y al tercer día resucita, y a la llegada del Espíritu Santo inicia su iglesia. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y ayúdanos a continuar escuchando, Señor, y entendiendo la historia de la salvación que hemos empezado a hablar, Señor, en las palabras desde Génesis, el Pentateuco y los profetas, los escritos y los libros poéticos, donde hemos visto cómo se ha anunciado tu venida y cómo has formado una nación, eligiendo a un hombre y sus hijos, formando una nación a través de la cual vendrías para ser el Salvador de este mundo, para salvarnos del efecto de la caída. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. El versículo clave, los dos versículos claves de este pasaje que hemos leído es: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aunque no es la Navidad, es decir, está llegando el día de acción de gracias, pero el tema que estamos estudiando, el tema que estamos hablando, se trata de la historia de la salvación. Y al iniciar esta serie de mensajes de la historia de la salvación, vimos el Pentateuco, cómo habla de la historia de la salvación. Dios es el creador del hombre, el hombre desobedeció y fue separado de Dios para siempre. Dios envió el diluvio para castigarlo, luego elige a Abraham, un hombre de fe, para formar la nación de Israel, que fue esclavizada en Egipto, y el pueblo de Israel sale de Egipto, se instituye la Pascua en el desierto, recibe la ley de Moisés el pueblo, y también podían ver la presencia de Dios en el tabernáculo. Dios establece los sacrificios para que el pueblo viva en santidad, como es el carácter del Dios, de ese Dios que tiene, que también es santo, y se da instrucciones para la santidad de los sacerdotes y las ofrendas, y todo esto está en el Pentateuco y muestra que el Dios al cual sirven los israelitas y que les eligió es un Dios santo y refleja su carácter. Luego, la semana pasada hemos visto y hemos continuado hablando de la historia de la salvación en los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Dios establece los jueces a la muerte de Josué, cuando el pueblo de Israel ya entra a la tierra prometida. Israel desobedece repetidamente a Dios y Dios le castiga. Clama a Dios y la gracia de Dios les salva de sus enemigos. Pero luego Israel pide un rey como el resto de las naciones y desecha a Dios como su rey, y así tiene una serie de reyes. El pueblo de Dios se divide, Israel es llevado cautivo a Asiria y luego Judá es llevado a Babilonia, pero Dios promete al rey David que su trono será para siempre, mientras que los profetas hacen exhortación a la obediencia y anuncian el juicio por la desobediencia. Anuncian a la vez la venida del Mesías y luego exhortan a Judá en su retorno de la esclavitud. Esta es la historia de la salvación en un resumen súper rápido, desde el Génesis prácticamente hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Luego de su retorno de la esclavitud de Babilonia, se producen 400 años de silencio aproximadamente. Silencio decimos porque no hay escritura inspirada por Dios en esos 400 años, desde Malaquías hasta Mateo. Entonces, su venida fue prometida desde la caída, desde Génesis 3:15, fue prometida la venida, porque el hombre pecó, desobedeció en el huerto del Edén, y le fue imputado el pecado, y todos los que nacen con una naturaleza pecaminosa. Y entonces necesitan un Salvador, porque al haber desobedecido a Dios, la condenación eterna está sobre todos los hombres que nacen en esta tierra. Por eso Dios formó a Israel, que entró en la tierra prometida, ya hemos dicho, tuvo jueces, reyes, profetas. A los que no obedecieron fueron llevados esclavos, y a la vez el Señor Dios promete al Mesías, al Señor Jesucristo. Y todo esto está en el Antiguo Testamento, en los 39 libros. Ahora, después de 400 años de silencio, aunque a nosotros nos parece largo, y después de que su pueblo ha aprendido a no ser pagano, y esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento, Dios le enseña al pueblo de Israel que ha escogido, que no sea pagano, para que usted pueda ver que ha tomado tanta historia para que un pueblo entienda que debe adorar al Dios vivo y verdadero, y no a ninguna imagen ni a ningún tipo de que representa el paganismo. Y esto es lo que hemos hablado la anterior semana también. En muchos países, especialmente en Latinoamérica y en todos los países, en realidad en todas las culturas tienden a ser paganas.
adoran a dioses falsos, a dioses de madera, de piedra, a todo tipo de dioses. Israel fue curado de esto, aprendió a no ser pagano en la esclavitud. Cuando vuelven de la esclavitud, ellos ya son un pueblo que solamente adora al Dios vivo y verdadero. Y a veces esto nos puede costar a nosotros, ¿no? Porque podemos decir que creemos en Dios, sin embargo, todavía tenemos ciertas costumbres paganas en nuestras vidas. Hermanos, eso es increíble. Cuando inmigramos de nuestros países, traemos también a veces el paganismo aquí a los Estados Unidos. ¿Han notado eso? Y eso es algo de lo cual el pueblo ha sido prácticamente castigado, y después de esa esclavitud aprende que el paganismo no es de Dios. Entonces, vuelven de la esclavitud. Adán desobedeció y trajo la muerte e imputó el pecado a toda la humanidad, por tanto, la muerte eterna. El Señor Jesucristo nunca pecó y con su obediencia hasta la muerte trajo la vida eterna, salvación de la condenación por la caída en el huerto del Edén, ocasionada por Adán, a los que creen que vino para eso. Por esto Lucas nos narra de su venida, así como los otros evangelios complementan esta historia, la historia de la salvación. Por eso el día de hoy vamos a hablar de las buenas noticias a la fundación de la iglesia, como es la historia de la salvación. O sea, la venida del Señor Jesucristo estaba prevista en el Antiguo Testamento. Ya Dios había pensado desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, había pensado en mandar un Salvador. Pero como el hombre se había alejado de Dios y pecaba, cada vez se alejaba más de Dios, tuvo que mandar el diluvio. Queda una familia y otra vez empiezan a pecar y empiezan a pecar. Así que elige a un hombre que es Abraham, es un hombre de fe, y a su descendencia, Isaac, Jacob. Y de esa misma línea viene el rey David y le promete que su trono va a ser para siempre. Y le promete a Israel que va a tener un Mesías, uno que va a ser el ungido de Dios. Entonces, pero han pasado 400 años, han vuelto de la esclavitud. Ya han sido castigados y corregidos de la idolatría. Ahora no pasa nada. 400 años parece bastante tiempo. Entonces, después de 400 años, nace el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 14. Y por eso se llaman las buenas noticias, porque después de muchos años de la caída del hombre en desobediencia, y la historia lo puede probar, su constante forcejeo con el mal, ahora finalmente se producía el nacimiento del Mesías prometido. Y por eso hemos leído ese pasaje en la lectura bíblica, en Lucas capítulo 2. Y esto es las buenas noticias, por eso se llama las buenas noticias. El Evangelio es las buenas noticias. ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es que el Señor Jesucristo finalmente viene. Dios había preparado en Abraham, Isaac, Jacob, en los descendientes de Jacob habían ido a la esclavitud, de los descendientes del rey David nace el Señor Jesucristo. Es la buena noticia porque el principal problema está en Génesis 3:15, que el hombre al desobedecer a Dios está alejado de Dios y nace con una naturaleza pecaminosa y todos están condenados al infierno. Entonces viene el Señor Jesucristo para poder cambiar esto, para que el hombre vuelva a la comunión con Dios y vuelva a vivir en la presencia de Dios, pero no todos, solamente aquellos que creen. Y esto enseña la palabra del Señor. Y entonces vemos aquí cómo el Señor Jesucristo viene, pero cómo es que el Mesías puede resolver este problema de la caída, esto del pecado. O mejor dicho, la imputación del pecado al hombre, lo que se resume en la práctica del pecado, que no solo le trae consecuencias al hombre en esta vida, sino que le condena eternamente. Y esto es lo que responde el Nuevo Testamento, especialmente lo que ahora estamos viendo, los evangelios y los hechos de los apóstoles, responden esta pregunta: ¿cómo es que el Señor Jesucristo puede resolver el problema de la caída? Ese es el asunto. ¿Cómo puede resolver que el hombre ha desobedecido a Dios en el Edén? Y ahora, ¿cómo puede hacer que el hombre que cada vez se aleja más de Dios ahora pueda volver a acercarse? Porque la justicia de Dios reclama castigo, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte es la separación eterna de Dios después de la caída. Desde la caída el hombre se ha separado de Dios, y esa separación ha sido cada vez más y más, hasta el punto que hay personas que niegan la existencia de su propio Creador. Aquel que dice que no cree en Dios ha llegado al final de negar a Dios, al final del alejamiento, del punto de alejamiento entre Dios que le ha creado al hombre que le ha creado.
Pero como el hombre se alejó de Dios por el pecado, Dios se acerca al hombre con la venida del Señor Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Desde el mismo momento que el hombre cayó, Dios lo amó y empezó a buscar la manera de poder rescatar al hombre. Y entonces, esto es lo que hace Dios. Él mismo viene en persona, porque no hicieron caso ni a los profetas, no hicieron caso ni a los reyes. Y Él decide venir en persona, se encarna el Señor Jesucristo, se encarna Dios. El hombre se alejó por pecado de Dios. Dios se hace hombre, nace como un niño de la familia, de la descendencia de David, así lo prometió en el Antiguo Testamento, de José y de María, pero no es engendrado por José, sino por el Espíritu Santo, con el fin de poder convencer al hombre del pecado, de la caída. Y esto es lo difícil. Por eso cuando se le dice a una persona, ven, lee la palabra del Señor, yo no soy tan malo como para ir a la iglesia, yo no soy tan malo, mi vecino es más malo. Tienes que decirle esto del Evangelio a la gente que más o menos son medio terribles. No, yo soy bueno todavía. A veces es difícil, solamente el Espíritu Santo puede convencerle a una persona que nace con una naturaleza caída. Solo Dios puede convencerle su corazón, y eso dice más tarde en Juan capítulo 17. Que solamente el Espíritu Santo le da convicción a uno de pecado. No es que porque la mamá o el papá o el hijo o la hija le exigen, no es por eso, sino que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Porque las personas que nacen en este mundo no se dan cuenta que nacen con una naturaleza caída, y por eso son buenas noticias, porque mandó el Señor profetas para que entiendan esto. A ninguno de ellos le hicieron caso, así que Él vino, siendo Dios, se encarnó para personalmente explicar esta situación a todas las personas que Él pudo mientras estaba caminando en los territorios de Judea y de Galilea. Y es lo que predicamos cada domingo. Y dice, y aconteció en aquellos días, promulgó, dice, un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y este primer censo hizo, siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Se da cuenta de la razón de la Navidad? No son los regalos, eso vamos a ver ya siempre. Cada año digo, es mi clásico que digo. La razón de la Navidad es la buena noticia de la venida del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos del efecto de la caída de Génesis capítulo 3, versículo 15, a través del cual nos habíamos alejado de Dios, y que cada persona que nace en este mundo nace en pecado, por más que se considere bien. Y que la paga del pecado es la muerte, y la muerte es la condenación eterna en el infierno. Por eso es buena noticia, porque el mismo Dios se encarna en el Señor Jesucristo y viene a hablarnos de que hay salvación para aquel que cree, pero es bien difícil para algunos creer. Primero mostrame y después voy a creer. Si no veo, no creo, al estilo de Tomás más o menos. Y entonces en Miqueas capítulo 2:5, en el Antiguo Testamento ya se profetizó esto. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Estaba profetizado en Miqueas, por eso el pasaje que hemos leído, cuando ocurre el censo después de muchos años después, fueron mandados a sus ciudades, y justamente José vuelve a su ciudad, a Belén, donde tiene que nacer el Señor Jesucristo, y exactamente nace el Señor. Se cumple, es una buena noticia. Ya no vamos a ir más al infierno si es que creemos en el Señor Jesucristo. El punto es que creas. No importa cuán religioso seas, podemos ser bien religiosos, podemos estar atentos a todas las cosas que se hacen en la iglesia y estar allí, pero lo importante es que una persona crea que el Señor Jesucristo es el Salvador. No se sabe mucho cómo fue la infancia del Señor, pero sí cuando inicia su ministerio, cuando es anunciado por Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pues este es de quien habló el profeta diciendo, Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando hablamos del pasaje paralelo de Marcos 2, 1 al 8, que es el mismo que hemos leído en Mateo, dijimos que Juan era el último profeta del Antiguo Testamento que profetizó de la llegada del Señor Jesucristo y lo proclamó en el desierto y predicó que se bautizaran después de arrepentirse y confesar sus pecados, y mucha gente de la provincia de Judea venían y lo hacían. Y así como dice Marcos 1:1 en el mismo sermón titulado Las Buenas Nuevas, el principio del Evangelio del Señor Jesucristo, el inicio de la buena noticia es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios y además es Dios y es hombre mismo. El Evangelio significa la buena noticia del ministerio de salvación del Señor Jesucristo. Es la buena noticia de su venida porque es hombre y es Dios. El ministerio del Señor Jesucristo es la buena noticia. Él es el hombre que viene a morir en la cruz del Calvario. Es la buena noticia. ¿Qué significa evangelio? Significa buena noticia. ¿Qué significa evangélico? Aquel que cree en la buena noticia. Ese es evangélico. Nosotros somos cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque creemos en la buena noticia. Esa es la gran diferencia con los otros que pueden llamarse cristianos también. Él es la buena noticia, que le puede salvar al hombre del pecado de la caída de Génesis capítulo 3, que le ha alejado al hombre de Dios porque Adán desobedeció. Ahora el Señor Jesucristo vino para obedecer hasta la muerte y así imputar salvación a los que creen. Mire, Adán desobedeció y nos llevó a la muerte. El Señor Jesucristo vino a obedecer hasta la muerte y nos lleva a la vida. Él es el postrer Adán, Él es la solución, Él es la buena noticia. Dios nos ha creado para su honra y su gloria, pero nuestros padres Adán y Eva pecaron y nos fue imputado el pecado y fuimos condenados al infierno. Así que el Señor Jesucristo en persona viene para hacernos entender con su Espíritu Santo que estamos yendo camino al infierno. Y que si no nos arrepentimos, que si no creemos en Él, no tendremos salvación. Y no podremos justificarnos tampoco delante de Dios y decirle: no, yo no me di cuenta. Dice la palabra del Señor: nadie va a poder justificarse delante de Dios si has rechazado voluntariamente al Señor Jesucristo. Así que en Mateo 3, 13 al 17 el Señor es bautizado. Y en el pasaje paralelo de Marcos 1, 9 al 11 dice: el Señor Jesucristo viaja desde Galilea para cumplir las profecías y afirmar el ministerio de Juan, bautizándose, aunque nunca él pecó, iniciando su ministerio con la presencia misma de la Trinidad, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí. Y estaban mostrando su acuerdo cuando dice aquella voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es la buena noticia. Él ha venido a imputar vida a aquellos que creen. Adán nos ha imputado la muerte. Y si no creemos que el Señor Jesucristo ha venido para morir por nosotros en la cruz, no tendremos vida. El único chance que tenemos de entrar al cielo es creer en el Señor Jesucristo. Y si creemos en el Señor Jesucristo, andar en obediencia a lo que Él dice. Y eso vamos a ver un poquito más después. Pero más claro habla Juan en Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine. Yo bautizando con agua, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan da su testimonio y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el primer sermón de esta serie hemos hablado desde la caída hasta los sacrificios, hasta el establecimiento de los sacrificios. Después de que reciben la ley de Moisés en el monte Sinaí, los israelitas, para poder ir delante de Dios, tenían que pedirse perdón con sacrificios. Tenían que sacrificar un cordero sin mancha, o cualquier animal sin mancha.
Dios les perdonaba porque había una víctima que moría por causa de su pecado. Y cada vez que tenían que pedir perdón, ellos tenían que sacrificar una víctima. Y aquí Juan está diciendo bien claro esta figura que ya en la ley de Moisés los israelitas estaban practicando. Por eso dice Juan aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras está diciendo Juan el Bautista, el Señor Jesucristo va a ser sacrificado. No como un cordero que sacrifican una vez y al año tienes que volver para sacrificar a los israelitas. Los israelitas entienden mejor el contexto. Sino que Jesús va a morir una vez para siempre. Se va a sacrificar y su sacrificio vale por todos. Porque por un hombre entró el pecado al mundo y por otro hombre justo y obediente, que es el Señor Jesucristo, saldrá el pecado de este mundo, pero para los que creen. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál dicen amén? Amén. Corroborando así lo que dice el Levítico, recomienda sobre los sacrificios, así como vimos en el primer sermón. Dios establece los sacrificios por los pecados para que el pueblo sepa que tiene que vivir en santidad con su Dios, que es santo. Se instruye también, se da instrucciones de cómo debe proceder Aarón como sacerdote, la santidad de las ofrendas. Dios establece que no hay perdón de pecados, sino por sustitución, el sacrificio de una víctima inocente, así como lo hizo el Señor en la cruz. Hermanos, nosotros no podríamos obtener salvación creyendo en Jesús si Él no hubiese muerto en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Y por qué ha tenido que morir por nosotros? Porque Adán pecó en el huerto del Edén. Y el Señor tiene que castigar el pecado. Pero ningún hombre se halló sin pecado que lleve el castigo. El único que llegó sin pecado a la cruz es el Señor Jesucristo. Y recibió el castigo no solo del pecado de Adán, sino del pecado de todos y cada uno de nosotros. Y de todos aquellos pecados que se van a hacer todavía, recibió el pecado Él. Por eso Él da el derecho. Por eso Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús ha dicho eso. Si crees que yo he venido a hacer eso y he muerto en la cruz y he resucitado, tienes vida eterna. Lo importante es creer en el Señor Jesucristo. Aquí Juan está hablando de la víctima que se sacrificó por toda la humanidad, que es el Señor Jesucristo. Así como Adán pecó por toda la humanidad, el Señor Jesucristo se sacrificó por toda la humanidad y formará su iglesia, eso veremos un poquito más después, con aquellos que creen. Así se inicia el ministerio del Señor. Desde la línea de Abraham, Isaac, Jacob, del linaje de David, nace en Belén el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Así como estaba profetizado, luego Juan el Bautista lo anuncia y le bautiza y el Señor inicia su ministerio. La promesa de Abraham, de David, se cumple en el nacimiento del Salvador, del Señor Jesucristo, Dios encarnado, e inicia su ministerio después de ser anunciado por el precursor Juan el Bautista. Y esta es la historia de la salvación desde el nacimiento del Señor hasta su bautismo. O sea que tenía un propósito el nacimiento del Señor. No era para que fabriquemos la Navidad. Es cierto que la cultura viene encima de estas cosas, pero hay que entender la razón por la cual vino el Señor Jesucristo. No ha venido solamente para formar una religión, no ha venido para eso. Ha venido porque es la buena noticia para salvarnos del pecado de la caída de Génesis 3, que nos da consecuencias no solamente en esta vida, porque cuando pecamos tenemos consecuencias en esta vida y cosechamos esas consecuencias, sino de las consecuencias eternas del pecado. Inicia su ministerio y al iniciar su ministerio, en una conversación que tuvo con un hombre llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3, 1 al 16, el Señor dijo que el que quiere volver a tener comunión con Dios, o el que quiere entrar al reino de los cielos, o volver al estado en que estaba con Adán antes de la caída, necesita nacer de nuevo. ¿Se entiende? O sea, aquí está hablando bien clarito, que cuando habla con Nicodemo, porque Nicodemo le dice, maestro, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le responde, debes nacer de nuevo. O sea, entrar al reino de los cielos significa volver a la comunión con Dios, volver al estado que estaba con Adán cuando Adán fue creado por Dios.
Y entonces aquí está diciendo bien claro, capítulo 3 de Juan dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está hablando algo bien claro. O sea, uno no entra al cielo por ser bueno o porque se considera un buen ciudadano o porque parece que es un ejemplar ciudadano. La historia de la salvación dice bien claro, Jesús ha venido bajo el plan de Dios. Dios ha escogido a Abraham, Isaac, Jacob, de la familia de David. Nace finalmente el Salvador, que es la buena noticia. Él es la buena noticia. ¿La buena noticia de qué? De la salvación, de la caída. Y aquí este hombre de la ley, después de la esclavitud, después de que Israel ha aprendido que no debe ser pagano, este era un fariseo, un hombre estudioso de la palabra del Señor. Y le pregunta, dice, maestro, ¿cómo puedo entrar al cielo? ¿Cómo puedo volver al estado en que estaba Adán? ¿Cómo puedo yo para siempre vivir con Dios? ¿Cómo puedo hacer esto? Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué quiere decir eso? Hermanos, uno no se hace cristiano porque su papá había sido cristiano, o porque vengo de una familia cristiana, o porque mis parientes son pastores, o porque tengo a alguien en la iglesia. Aquí uno se hace cristiano porque nace de nuevo. ¿Y cómo nace uno de nuevo? Solamente nace por fe cuando cree que Cristo vino por él para morir en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo le hace nacer de nuevo. Por eso ser cristiano es algo sobrenatural. Ser cristiano no significa que hoy día ya me ha hecho cristiano y desde mañana vengo. No es eso. Sino que uno tiene que depositar su fe en Jesucristo, que Él ha muerto en la cruz del Calvario. Él ha venido a morir por mí en la cruz del Calvario. Y yo creo que es verdad. Y le entrego mi vida. Y entonces el Espíritu Santo viene y me regenera, me hace nacer de nuevo. En esta naturaleza caída que tengo, pecaminosa, como soy renacido, el Espíritu Santo me da poder ahora de obedecer la palabra de Dios. Si bien tengo luchas, como el apóstol Pablo dice, el hombre viejo a veces quiere volver. Porque cuando uno cree, ya es renacido, tienes un hombre nuevo. Pero a veces el hombre viejo quiere volver. Pero el Espíritu Santo me ayuda a obedecer. Y eso es lo que enseña la palabra del Señor. O sea, al nacer de nuevo, y el nacer de nuevo no es obra de cada persona, sino de Dios, cuando el hombre se reconoce pecador. Fíjese, no te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo, el viento sopla por donde quiera y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí le está diciendo el Señor, se supone que tú sabes, eres maestro de la ley. En otras palabras, tú has estudiado, es como que tú has ido al seminario y no sabes la salvación. ¿No has estudiado la salvación? Y le dice, Señor, lo que sabemos hablamos, lo que no sabemos no hablamos. Aunque hayas estudiado, aunque sepas la ley, sepas de memoria la Biblia, pero no has entendido la salvación, no pasa nada, no sabes nada. Es lo que está diciendo. Puedes haber estudiado, leído, ser especialista en la palabra del Señor y no haber entendido, no ser salvo, es lo que está queriendo decir. No importa cuán intelectual de la palabra pueda ser, no importa cuán académico de la palabra pueda ser, pero si no has entendido la palabra salvación, si no has entendido que tienes que nacer de nuevo por fe, creyendo que Cristo vino a morir por tus pecados, no pasa nada, no eres salvo, no has hecho nada. Tu cabeza está grande de conocimiento, pero el corazón está lejos de Dios. Y tu nombre no está anotado en el libro de la vida. Solo aquellos que depositan su fe en el Señor Jesucristo logran que su nombre se anote en el libro de la vida, para cuando el Señor nos llame a su presencia, Él pueda llamar tu nombre y tú puedas ir a su presencia y el Señor te diga, bienvenido, bien hecho hijo, entra al gozo de tu Señor. Esto es la historia de la salvación. Pero todo hombre puede hacer
tener fe en el Señor Jesucristo para venir al Señor. Hermanos, y por eso dice Juan 3:16 un poco más abajo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo resume toda la historia. Aquí está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha escogido a Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob se ha formado una nación. Esa nación estuvo en Egipto. Fueron esclavizados 400 años. El Señor los sacó con poder de Egipto. Los llevó por el desierto a la tierra prometida, aunque vagaron 40 años. Llegaron a la tierra prometida, no obedecieron, les puso jueces. No obedecieron, les puso reyes, les puso profetas. No obedecieron, se dividieron y fueron llevados esclavos a Babilonia y a Siria y volvieron desde la esclavitud. El Señor les ayudó, les castigó para que no sean idólatras. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que vino de la descendencia del rey David y nace en Belén, así como lo dice la Escritura. ¿Para qué? Para darnos la buena noticia de que hay solución del pecado de la caída, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa oración contiene tanta historia espiritual, contiene tanta historia, que para que todo aquel que cree que Jesús es el mismo Dios encarnado y que es la buena noticia, el que cree tiene vida eterna y va a entrar al cielo siempre y cuando nazca de nuevo. Y el nacimiento de nuevo es obra del Espíritu Santo. No es un rito, no es una práctica que uno puede tener, no es una ceremonia que practicamos aquí en la iglesia, no es eso. No es un poder que ningún hombre te puede dar, no es una cosa que yo con mi entrenamiento en el seminario te puedo dar. No puedo darte, te puedo decir la verdad, pero el que te va a hacer nacer de nuevo es el Señor Jesucristo por su Espíritu. ¿Cuándo dicen amén? Y entonces el Señor da enseñanzas, y todos los evangelios lo que están haciendo es enseñar acerca de la buena noticia que es el Señor Jesucristo, para convencerle al hombre de que nace en pecado, para mostrarle la diferencia, cuán pecador es él y cuán santo es Dios y que necesita salvación. Eso es lo que es todos los evangelios. Y hay unas enseñanzas, por ejemplo, las bienaventuranzas, que son parte del Sermón de la Montaña en Mateo 5, 1 al 10, que habla acerca de las bienaventuranzas. ¿Por qué el Señor enseñó las bienaventuranzas? En las bienaventuranzas dice así, fíjese, el versículo 3 nomás ya voy a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, este sermón, famoso sermón de la montaña, está hablando acerca de lo que el hombre es delante de Dios, que si no se humilla delante de Dios, si no se declara en bancarrota espiritual delante de Dios, eso el sermón de la montaña está diciendo, no va a entrar al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice uno de ellos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que se declaran delante de Dios: Señor, yo soy pobre, nazco con el pecado de la caída, nada de lo que hago es bueno. Más tarde el apóstol Pablo dice: sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Siempre esa verdad se cumple. No hay cosa que nosotros podamos decir delante de Dios que es una cosa en la cual podamos levantar nuestros ojos. Esto así, correcto. Por eso dice la Escritura: sea Dios veraz, el hombre mentiroso. El que no se humilla delante de Dios, el que no se declara, como dicen aquí las bienaventuranzas, el que no se declara en bancarrota espiritual delante de Dios por el efecto de la caída, no va a entrar a la presencia de Dios. Si uno delante de Jesús dice: esto no es para mí, esto es religión, no es para mí, o yo soy bueno, no necesito ir, no se está declarando en bancarrota espiritual. Por tanto está diciendo: es innecesaria la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Está diciendo eso. Al decir eso, estás rechazando al Señor, estás rechazando la salvación y está aceptando a la vez la condenación
eterna porque está pensando que es mejor que el mismo Señor Jesucristo. No hay otra manera. Humillarse delante de Dios es lo que el Señor quiere. La persona para ser salva debe reconocer que se encuentra en bancarrota espiritual debido a la caída y que el único que puede ayudarle es el Señor Jesucristo. Y de esto se trata esta enseñanza, es todo lo que el Señor ha querido decir. Enseñaba para que la gente se da cuenta, uy, qué terrible es mi vida. ¿Qué debo hacer, Señor, para ser salvo? Eso es para eso enseñaba el Señor. No enseñaba para entretener, no enseñaba para mostrar sabiduría, como las sabidurías orientales que tratan de impresionar a las personas. No buscaba eso. Trataba de convencerte de que tenías un problema. Ese problema es el problema de la caída. Y entonces ponía en perspectiva cuán pecaminosa era tu vida y cuán santo era Dios con sus enseñanzas. Eso es todo lo que hacía el Señor. Enseña la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro que conocemos comúnmente. En esta oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué esta oración qué está diciendo? Enseña a reconocer la soberanía de Dios. Es todo lo que enseña. Le está diciendo, reconozcan que su papá es Dios. Aunque ustedes creen que su papá es Dios, pero en la práctica no es. Fíjense cómo se comportan. Está diciendo. ¿Por qué? Porque andan afanándose por las cosas. Pero su papá, su Padre Dios es el proveedor. Dice, venga tu reino. Ore así, venga tu reino. E enseña a pedir que su reino, que estaba en el Edén, vuelva otra vez por el Señor Jesucristo. Eso es, venga tu reino. Cuando uno ora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Está diciendo, Señor, así como era en el Edén, así quiero que sea. Él está orando. Así quiero que sea, deseo que así sea, como en el Edén era. Hermanos, el Señor enseña esta oración para mostrarles la manera correcta de relacionarse con Dios, darse cuenta que nacemos con este problema de la caída. Esa es la historia de la salvación. De eso nomás trata la Biblia. Desde el inicio hasta el final está hablando de la historia de la salvación. Y dice también, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La provisión de Dios, la provisión viene de Dios. Está enseñando otra vez. En el Edén era bien fácil era. Adán y Eva estaban creados ahí, los animales, las plantas, todo ahí, y Dios con ellos. ¿Quién es el proveedor? Él. ¿Por qué? Porque Él ha creado todo. Pero cuando hemos pecado, cuando Adán y Eva han pecado, se ha alejado de Dios, se ha alejado del Creador, piensa que todo lo que tiene es resultado de su trabajo, piensa que es dueño de todas las cosas que tiene. Sin embargo, Dios ha creado y la palabra nos enseña que solamente somos mayordomos, administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y aquí está enseñando el Padre Nuestro la provisión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque el pan era el alimento que más se comía en la dieta en el pueblo de Israel. Dánoslo hoy. Están volviéndoles a hacer recordar lo que era en el Edén. Y dice, perdónanos nuestras deudas, que aprendamos a perdonar, porque tenemos una naturaleza caída. Aunque regenerada, los creyentes ya tienen una naturaleza regenerada, pecamos y queremos estar en comunión con Dios como en el Edén. Por eso enseña el perdón el Señor. En el Edén no había ofensa, no había pecado, no había. Pero por la caída entra el pecado, entonces ya ofendemos a Dios, nos ofendemos entre nosotros. Pero si ya somos regenerados, ya hemos conocido al Señor, buscamos estar en comunión porque eso es lo normal. De las personas que son hijas de Dios y están con el Señor, lo normal es que cuando pecan se piden perdón a Dios porque quieren estar en comunión como era originalmente en el Edén. Eso viene con la regeneración, eso viene con el nuevo nacimiento. Por eso el creyente no puede estar enojado un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Hay personas que están enojadas años. La pregunta es, ¿será creyente? ¿Será creyente? No creo. Porque aquí dice, perdónanos nuestras deudas. Está mostrando cómo se vive como cristiano, como Dios ha diseñado que vivamos. Y luego Mateo 6, 25 al 30 enseña que primero deben buscarle a Dios. Esto dice el Señor aquí. Dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Esto dice el Señor. En otras palabras, habla del afán. Cuando Adán y Eva han pecado, nos hemos empezado a alejar de Dios y hemos empezado
a deificar aquello que era para un medio que nosotros vivamos, el mundo. El mundo era un lugar donde nosotros tenemos que comer y vivir, para nosotros era. Pero cuando nos alejamos de Dios, empezamos a adorar, a endiosar el mundo. Empezamos a sufrir por cosas que no necesitamos. Pero el vecino tiene, pues yo quisiera tener igual que él. Pero todos tienen en la televisión, yo también quisiera. Y la televisión es especialista para crear necesidades que no existen. Parece que necesitas, pero no necesitas. Y entonces aquí dice, no te ocupes de otras cosas, primeramente ocúpate de lo más importante en tu vida. ¿Cuál es lo más importante en tu vida? Busca a Dios, dice. Más primeramente busca a Dios, el reino de Dios y su justicia. Eso primeramente busca. ¿De qué te vale que ganes todo el mundo y pierdas tu alma? Eso dice el Señor. Él ha venido, Él es la buena noticia, Él es la historia de la salvación, que ha venido para salvarnos de la condenación eterna. Pero muchos creemos, entretenidos por el mundo, que en este mundo hay que tener el éxito, hay que tener la fama, y pensamos que hay que tener las cosas, y nos desviamos de Dios y nunca nos acercamos a Dios. Y aquí el Señor está exhortando en esta enseñanza, busquen primero a Dios porque no se dan cuenta. Pareciera que tienes otros problemas aquí en la tierra, pero tu principal problema es que no tienes a Dios, y yo estoy para eso, decía el Señor. Busca primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Se dan cuenta? La Biblia habla de la historia de la salvación. Esa es la idea de la Biblia. Eso es lo que está tratando de transmitir a todos nosotros. Luego se menciona también en Juan 10:30, el Señor abiertamente habló y dijo, yo y el Padre uno somos. Y Juan 1:1 lo confirma y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Fíjese, hermano, Dios ha venido personalmente a tratar de convencer nuestras cabezas duras y nuestros corazones de piedra de que estamos condenados al infierno. Y han venido a enseñarnos en su palabra y personalmente de que esa es la realidad. Por eso hacía milagros. Porque a través de los milagros la gente se daban cuenta y decían, Él es Dios. Y escuchaban su mensaje. El propósito no eran los milagros. El propósito era enseñarnos que hay un peligro, una necesidad más grande, que es la condenación eterna que viene a nosotros. Y por tanto, el Señor dice, yo soy Dios. Yo y el Padre uno somos. ¡Qué afirmación! ¿Has escuchado a alguien decir en la televisión eso así? Yo soy Dios, así. No se escucha, nos chocaría, ¿no? Pero Jesús decía que Él y el Padre eran uno solo y hacía portentos y milagros. Nadie le podía cuestionar. Porque era verdad, y es verdad. Entonces, habla de su propia deidad. Y habla también del discipulado. Y fíjese lo que les dice. Está en lo mismo el Señor. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, véase lo que es, o lo que debiera haber sido, dice, eso que está diciendo, niéguese a sí mismo. ¿Tú piensas que esto es para lo que Dios te ha creado? Frente al espejo, ponte al espejo. ¿Tú crees que es para eso que Dios te ha creado? Dios te ha creado para su gloria. Por eso dice aquí, niéguese a sí mismo. Y dice, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando en las figuras del Nuevo Testamento, está hablando como en la vida de la experiencia del siglo I, una persona que era condenada a la cruz, le hacían cargar su cruz y ahí le crucificaban. Al cargar su cruz estaba aceptando que era culpable, que la sentencia que le han dado era correcta. Entonces aquí está diciendo el Señor bien clarito, ¿tú quieres ser mi discípulo? ¿Quieres volver a ser como Adán y Eva eran al principio? ¿Quieres ser? Entonces, negate a ti mismo. Mírate en el espejo. Yo no te he creado para eso. Pero no puedo evitarte. Toma tu cruz cada día. ¿Qué está diciendo? Reconoce tu sentencia todos los días. Estás condenado al infierno. Reconoce tu sentencia cada día.
estabas condenado al infierno. Y recordate cada día que estabas condenado al infierno. Pues carga tu cruz y seguime. Eso quiere decir que vivas consciente de la salvación tan grande que te he dado, si es que tú has nacido de nuevo. Y carga tu cruz cada día. Estate consciente de lo que te he salvado. No pienses que eres más que ninguno de tus hermanos. No pienses que eres superior a nadie. Eres un simple pecador como el resto de la descendencia de Adán y Eva. ¿Qué está diciendo aquí? Porque Él es la buena noticia. Él es la razón por la cual el Evangelio existe. Nosotros existimos. Él es la buena noticia. Dice, reconozca a ese pecador, así como los condenados a la cruz, que no tienen comunión con Dios, que no tienes comunión con Dios. Ven delante de Dios y entrégale tu vida. Cree por fe que eso es lo que el Señor ha querido hacer para ti, y entonces podrás nacer de nuevo. Luego el Señor les enseña el primer y el segundo mandamiento en Marcos 12, 38 al 34. Otra vez el Señor enseña a volver a lo que fue en el origen, el amor de Dios. Así fuimos creados, para amar a Dios y para amarnos entre nosotros mismos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así fuimos creados. En el huerto del Edén, comunión con Dios y amábamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Dios ahí? ¿No se había creado? Adán y Eva andaban con el Señor, hablaban con Él y se amaban entre ellos. No había pecado. El amor era Dios, el amor era entre ellos. Entonces el Señor les da, en la ley de Moisés, en el monte Sinaí, les da los mandamientos para mostrarles cuán santo era Dios. Ya Dios estaba preparando su pueblo. Tiempo atrás estaba preparándolos. Pero como a veces bien difícil es amar al prójimo, ¿no? Es que pastor, es difícil amar, cuesta, es bien difícil es. Claro, porque hay pecado en tu vida y en la vida también. Cuando alguien no puedo amar, hay pecado en mi vida, es simple. No necesitas nada especial para darte cuenta de eso. Cuando no puedo amar a Dios, total pecado en mi vida. No hemos sido creados para odiar, sino para amar. Y entonces, aquí el Señor está mostrándoles, al repetirles el primer y el segundo mandamiento, les está mostrando cuán pecaminosa es su condición. A ver si con esto reaccionan. Y dicen, pues si Dios me ha creado, ¿por qué no amo yo? Eso sería lo lógico de reaccionar. ¿Por qué no soy como Jesús dice? ¿Por qué no amo yo como Jesús ama a Dios? ¿Por qué no hubieras reaccionado? Justamente estas enseñanzas que el Señor da en los evangelios es justamente para convencer y para mostrar ese contraste entre ese Dios santo y ese hombre tan pecador, para ver si este hombre por el Espíritu Santo es convencido, esta mujer por el Espíritu Santo es convencido, se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, se pide perdón por sus pecados y es regenerado para la gloria de Dios. ¿Cuál dicen amén? Amén. Pero el amor de Dios también se refleja en el amor al prójimo, eso hemos hablado. Todos hemos sido creados por Dios para amarle con todo corazón y para amarnos unos a otros, porque hemos sido hechos a la imagen de Dios, para su gloria, para amarnos como hermanos. Habla también del futuro en Mateo 24, 25, enseña de lo que va a pasar, en qué va a concluir su reino. Habla de que Jerusalén va a ser destruida, y eso fue en 70 después de Cristo. El periodo de la tribulación, habla de Mateo 24, donde la iglesia será arrebatada. Antes que ocurra esto, el Señor habla de su segunda venida y de consumar su reino con aquellos que se han reconocido pecadores. Solamente los que se han reconocido pecadores, aquellos que han decidido cargar su cruz cada día, entrarán al reino de los cielos. Aquellos que viven conscientes de que han sido perdonados por Dios, esos entrarán al reino de los cielos, porque habrán nacido de nuevo. Ocurrirá el juicio de las naciones, el milenio, el juicio del gran trono blanco, para los que no se reconocieron pecadores, y el infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso dice la palabra del Señor.
El Espíritu Santo luego habla en Juan 14 acerca del rol del Espíritu Santo, que es confortador, que es consolador, y les dice, yo me voy a ir porque no voy a estar por todo el tiempo. Les enseñó. Y por eso se escribió también el Nuevo Testamento. Por eso el Espíritu Santo inspiró el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que después de que el Señor ha partido físicamente de este mundo, nosotros podamos seguir aprendiendo de sus verdades a través de la palabra de Dios. Por eso este mes celebramos los hispanos inteligentemente el mes de la Biblia, porque es totalmente relevante para la fe conocer las Escrituras, estudiar las Escrituras, aprender de primera mano las Escrituras. Y qué importante es la enseñanza también de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo hace ese rol de enseñarnos. Dice que el Espíritu Santo les recordará todas estas cosas que yo os he enseñado. Si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Y cuando leemos la Biblia, entendemos. Así de simple es ser cristiano. Si usted tiene el Espíritu Santo, cuando lea la palabra del Señor va a entender. Y si no está entendiendo mucho porque no está leyendo, está descuidando la palabra del Señor. Necesita estudiar la palabra de Dios. Dele tiempo a la palabra de Dios. No descuide una salvación tan grande que el Señor le ha dado. Hermanos, y le ayuda a vivir el Espíritu Santo como creyente en comunión con Dios mientras se encuentra en este mundo. Si usted ha sido regenerado, aunque tiene naturaleza caída, pero su regeneración le ayuda a vivir una vida de obediencia al Señor. Los más maduros son personas que han sido regeneradas por el Señor y van practicando la palabra del Señor. Y cuando pecamos y somos regenerados, confesamos nuestros pecados al Señor. Si usted ha sido regenerado, tiene que ir camino de la madurez, tiene que madurar. ¿O ha visto un señor de 50 años con su biberón y la leche todavía? ¿No ha visto? El creyente cuando nace de nuevo, tiene que madurar. Se espera que madure. Entonces, y ese rol hace el Espíritu Santo. Luego el Señor establece la cena del Señor. Su sacrificio en la cruz es la nueva Pascua. Él ha dicho, esta es la nueva Pascua en mi sangre. 1 Corintios 11, 23. Porque la primera Pascua se celebraba de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Porque los primogénitos eran protegidos por los animales que con su sangre han pintado los dinteles. Y ahora Cristo está diciendo, yo soy la segunda Pascua. Mi sangre derramada en la cruz va a salvar no solo a los primogénitos, sino a todos. Les va a salvar de la caída. ¿Por qué es la nueva Pascua? Porque nos hace salir de la esclavitud del pecado, al que se nos ha condenado desde la caída del Génesis. Por eso hay que celebrarlo de una manera solemne. Por eso la cena del Señor es solemne. Es de mucho respeto. No estamos tomando un vasito de vino, no estamos tomando nomás. Tiene mucho significado. El plan de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, un pueblo, la esclavitud, la tierra prometida, los jueces, los reyes, esclavitud de Babilonia, esclavitud de Asiria, han vuelto 400 años después, han llegado, Cristo ha venido y ha muerto en la cruz y ha resucitado. Eso celebramos en la cena del Señor. Por eso uno no puede tomar la cena del Señor si no es salvo, si no es regenerado. Porque al tomar la cena del Señor, eso simboliza. Por eso le invito a pensar en su convicción. Le invito a pensar del por qué usted es creyente, por qué usted se considera creyente. Piense bien. Y llegue a la conclusión correcta, que sea por la fe en Cristo Jesús y que su nombre está verdaderamente anotado en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo enseña acerca del nuevo nacimiento, que deben reconocerse pecadores. En las bienaventuranzas se enseña a orar reconociendo la soberanía de Dios, que es a Dios a quien deben buscar primero, porque Él es Dios. Les enseña para ser discípulo que deben reconocerse pecadores. Y el mandamiento de amor a Dios y al prójimo le habla del futuro de su segunda venida para castigar a los que no se arrepienten, y que el Espíritu Santo es el que convence al pecador e instituye la cena del Señor. El Señor Jesucristo dice que para entrar al cielo se necesita nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Debido a la naturaleza caída heredada de Adán, solo así se puede obedecer a Dios. Este es el ministerio del Señor. Este fue el ministerio del Señor, que vino a convencernos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Eso sí, todo el ministerio del Señor. Todas las cosas que ha hecho era para convencernos eso, para mostrarnos eso. Y que si nosotros obedecemos a Dios y creemos en Él,
tenemos la salvación de nuestra alma. Luego, desde el sacrificio del Señor Jesucristo hasta la fundación de la iglesia, el Señor muere y resucita. Toda la historia de la salvación nos dirige hacia el viernes que celebramos nosotros, la muerte del Señor Jesucristo. Desde la creación, el Levítico, Abraham, luego la profecía en Isaías 53, 4, 6, Jeremías y Ezequiel, el establecimiento de la Pascua del Señor, y dice Marcos 15, 21 al 41. Ahí apunta toda la palabra del Señor. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. El Señor Jesucristo fue crucificado. Fíjense. Sabían que decía la verdad. Comían el pan que multiplicaba para 4,000 y para 5,000 personas. Los leprosos a los que había curado estaban ahí. Toda la gente que había experimentado el poder de Dios viendo al Señor Jesucristo estaban ahí. Pero había otros que no le querían. No querían aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque dice: si estás en tinieblas, no quieres venir a la luz porque tus pecados van a ser expuestos y no quieres pasar vergüenza. Y aquellos le crucificaron al Señor. Pero estaba profetizado que iba a morir, que iba a entregar su vida. Pero dice también: ¡ay por aquel que el Hijo del Hombre es entregado! Es cierto, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cierto. Va a ir conforme a lo que Dios se ha propuesto. Pero ¡ay de aquel! Pues eso nos hace ver la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. No hay contradicción. Dios es soberano, su propósito siempre se va a cumplir, pero le da también al hombre la voluntad de decidir y es responsable de esas decisiones que toma. Así es la cosa. Pero el Señor Jesús murió, fue crucificado y Él fue voluntariamente a la cruz. Se dejó llevar a la cruz. Porque Él vino a morir, entregar su vida voluntariamente en la cruz para darnos a nosotros salvación. Porque Él está apuntando a Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios ofrece salvación de la caída. Y entonces, hay pasajes un poquito más largo, pero el Señor resucita en Marcos 16, 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, al primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Lo cierto es que la palabra habla que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Por qué no pudieron matar al Señor? Lo mataron, lo crucificaron. Pero ¿por qué la muerte no lo pudo detener al Señor? La palabra dice que el Señor poderoso lo resucitó porque no había pecado en el Señor. La paga del pecado es la muerte. Pero como no había pecado en el Señor y lo mataron, el Señor lo resucitó también. La muerte no lo pudo detener. Y así será con nosotros, con los que creemos. Así será con nosotros. Experimentaremos eso los que nosotros creemos. Porque así como Adán nos imputó el pecado, si creemos en Cristo nos va a imputar la salvación. Y un día, aunque muramos, aunque estemos enterrados, aunque nuestros restos se hayan hecho polvo, un día, dice la palabra del Señor, que resucitaremos, porque al que quiere dar vida, el Señor da vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que es importante entender el mensaje de la historia de la salvación. El Señor resucitó porque no pecó. Y no hay paga del pecado para él, la muerte. Entonces resucita. Y nosotros vamos a ser declarados justos solamente por creer en el Señor. Mas el justo por la fe vivirá, dice. Si nosotros creemos en el Señor, vamos a ser declarados justos, aunque pecadores, pero declarados justos. Y cuando el enemigo venga y diga: pero Juan es pecador, está condenado al infierno, va a decir: no, yo he muerto por él, porque él ha creído en mí y yo le he regenerado. Está declarado justo al cielo. Yo no he hecho nada, tú no has hecho nada. Cristo lo ha hecho todo. Por eso los cristianos vivimos una vida cristocéntrica.
No vivimos una vida egocéntrica, no vivimos una vida para los placeres, no vivimos una vida para nosotros. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar, porque entendía su condición delante de Dios. Hermanos, luego el Señor dice, esta buena noticia hay que comunicar. Y en Mateo 28, 16 al 20, luego de su resurrección, con cuerpo glorificado ya, envió a sus discípulos, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado, así como la ley lo quería, sin pecado y por todos, en lugar de todos. La justicia de Dios había sido satisfecha, había castigado el pecado de la caída en un sustituto, el Señor Jesucristo, y por eso dijo el Señor en la cruz, consumado es. Está hecho, consumado es. El sacrificio ya estaba hecho una vez para siempre, así como Él dijo, el que cree en esa obra del Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario, tiene vida eterna. Y vuelve a la comunión con Dios, porque se reconoce pecador y es regenerado por el Espíritu Santo. Si bien en esta vida no vamos a disfrutar como Adán y Eva disfrutaron en el paraíso, pero cuando el Señor un día nos llame a su presencia, y cuando llegue el final de los tiempos, para siempre vamos a vivir con el Señor. Más primeramente buscad, dice la Escritura, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y en el Pentecostés, en Hechos 1, 4 al 5, llega el Espíritu Santo y en la historia y viene para ayudar a los creyentes a obedecer al Señor. Por eso para nosotros es más fácil obedecer a Dios, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo que llegó en Pentecostés. Por eso ser regenerado es bien importante. Si no, tú estás remando solo en el agua. Pero si tienes al Espíritu Santo en tu vida, has sido regenerado. Es como el viento que te sopla en la vela y tu barco avanza solo. Tú estás ahí, pero tu barco avanza solo y remas cuando puedes, pero el viento te lleva allá y es el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo forma su iglesia, como dice Colosenses 1:16, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra y como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Aquellos que han renacido son la iglesia. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han depositado su fe en el Señor Jesucristo, son la iglesia del Señor. Y Él es nuestro cuerpo. Por eso en la iglesia hay diversidad. Algunos son manos, algunos son pies, algunos son dedos. Y tenemos diversidad de dones dentro de la iglesia del Señor. Y esto es lo que enseña la palabra del Señor. El Señor es crucificado y luego resucita por el poder de Dios y envía a sus discípulos a anunciar las buenas noticias de su venida para restablecer la relación con Dios, para todo aquel que cree. Y en el Pentecostés llega el Espíritu Santo y se inicia la iglesia que está compuesta por aquellos que creen en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo crucificado, sepultado, pero resucita y envía a todos los que son sus discípulos a predicar las buenas noticias de salvación y constituye su iglesia con los que creen. Desde el principio el Señor fundó su iglesia para su gloria. Hermanos, nace el Señor Jesucristo, crece y a su edad adulta es bautizado, y Juan el Bautista inicia su ministerio y es sacrificado en la cruz, sepultado, y a la llegada de su Espíritu Santo inicia su iglesia, que es la razón por la cual ha venido el Señor. Y esto planificó desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Toda la historia de la Biblia es solamente para salvarte a ti. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas acerca de la historia de la salvación y podemos entender que tu plan siempre ha sido salvarnos. Y gracias, Señor, por amarnos tanto, aunque hay muchos que no van a creer en ti, que muchos no creen, como dice en tu palabra, que muchos serán condenados porque no creen, a pesar de todas las pruebas, las evidencias que ven. Pero, Señor, te pedimos que tengas misericordia y que si el día de hoy has tocado algún corazón, Señor, y le has convencido con tu Espíritu Santo, el día de hoy se rinda a ti y te sirva para siempre, Padre. Y anote su nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien, póngase de pie, hermanos. Si hay alguien que no conoce al Señor y se ha dado cuenta, el Espíritu Santo le ha tocado el día de hoy, le invitamos en el
salón de oración y de bienvenida que tenemos. Vaya allá, por favor, vamos a orar para que usted haga su decisión firme de servir al Señor. Así que le animamos que esta semana comparta la historia de la salvación con la gente de su trabajo. Podemos dar un abrazo de paz.